comenzar un tema y concluirlo. Y estamos hablando en este tema, digamos, una secuencia para que no zigzaguemos de un tema a otro. Todo lo que digamos es valioso, pero es importante construir una estructura. Es importante construir algo sólido que tenga un principio y un final, que podamos profundizar en un tema, y en un tema tan importante como ganar a Cristo, es decir, accesar a las inescrutables riquezas de Él y no quedarnos solamente en el agua de la vida, en la epidermis, en lo superficial. También les he compartido durante estas charlas que hay dos niveles de palabra: la palabra del fundamento y la palabra de la perfección. El apóstol Pablo dice, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y cuando Pablo habla de edificar a los santos, él nunca usó la palabra discípulo o discipulado, sino que todo el lenguaje de Pablo es un lenguaje de crianza. Pablo dice, como nodriza que cuida a sus hijos, fuimos tiernos. Es muy asombroso que Pablo diga, fuimos tiernos como nodriza, porque Pablo andaba matando cristianos. Pablo era un asesino en serie, ¿no? Saulo de Tarso era un fundamentalista del judaísmo, y él pensaba que hacía la obra de Dios. Y ahora hay una transformación. Él fue transformado de ser barro ordinario en una piedra viva, edificado como casa espiritual. Entonces, todo el lenguaje de Pablo es un lenguaje de crianza. Por eso Pablo, cuando habla del primer nivel de la palabra, habla de la leche, y también habla del alimento sólido. La tierra de Canaán es una tierra que fluye leche y miel. O sea, hay un nivel de alimento, hay un nivel de disfrute de Cristo, hay un nivel de conocimiento del gnosco de Cristo, que tú puedes quedarte ahí en la meseta del conocimiento donde habitan millones de hijos de Dios, o puedes ir más adelante a la perfección, a experimentar las inescrutables riquezas de Cristo. La historia de Abraham también es una historia asombrosa, porque Abraham engendró un hijo con su fuerza cuando podía engendrarlo. Se acostó con la esclava, con el gentil auspicio de Sara, y engendró a Ismael. Y Dios le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo. Y él, cuando ya tenía 100 años, Dios le cortó la carne, le cortó el prepucio, lo circuncidó y engendró a Isaac. O sea, Dios no le dio hijos antes, hasta que cortó su carne. Esa es la razón de por qué muchos ministerios no crecen, porque no han sido circuncidados, no ha sido tratada su carne, no han llegado al final de sus fuerzas para operar solamente en las fuerzas de Cristo. Todo esto es un misterio profundo que tiene que ser revelado. Y recuerdan que Isaac creció, dice, el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo una fiesta. O sea, cuando Isaac dejó la leche, el alimento básico, se hizo una fiesta. Todos nosotros deberíamos celebrar el destete. Todos nosotros deberíamos saber cuándo fuimos destetados, cuándo dejamos de beber la leche, los rudimentos, las doctrinas, las sanas doctrinas, y avanzar hacia la revelación profunda de Cristo. Y hoy tú necesitas, en estos días de confusión, donde la humanidad se debate en el desconcierto y la zozobra,
tú necesitas saber identificar que estás siendo destetado, que estás abandonando el pecho, la leche, y estás avanzando al alimento sólido. Estoy recordando que Pablo dice que no podía darles alimento sólido porque ellos todavía no habían desarrollado dientes. Es decir, una madre deja de darle el pecho al bebé cuando cría dientes, cuando le salen los dientes. Porque cuando le salen los dientes, el bebé muerde y le hiere el pezón a la mamá. Y la mamá dice, es hora de destetarlo. Entonces, cuando tú ya tienes dientes, tú puedes masticar el alimento sólido. Eso es asombroso. Todo esto son principios espirituales. El alimento sólido es lo que estamos compartiendo acá. Yo estoy asignado por Dios para que tú transiciones de la leche al alimento sólido. Se necesita un Moisés con una vara que haga milagros por doquier, que toque las aguas del Nilo y las transforme en sangre, que toque la tierra de Egipto y la transforme en piojos, que llame a las langostas. O sea, Moisés todo lo arreglaba con la vara, porque a Moisés se le dio una vara y con esa misma vara abrió el mar rojo. Dios le dijo, extiende tu vara y divide el mar en dos. Así que Moisés era el hombre de la vara. Pero cuando Josué llegó a la ribera del Jordán, Josué es un tipo de Cristo, a Josué no se le dio una vara, a Josué se le dio un libro. Y Dios le dijo en el capítulo 1, y puedes volver a leerlo esta noche, el libro de la ley nunca se apartará de tu boca, no de tu axila, ¿no? De los que andan con la Biblia debajo del brazo, sino de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Porque ahora Josué tenía que distribuir los territorios, repartir la tierra. Y para eso tú no necesitas una vara, tú necesitas un libro. Entonces, ¿por qué hay 5 ministerios o un ministerio quíntuple de Efesios 4? Los ministerios que son dados en el Cristo ascendido. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió es porque primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos. Entonces, hay un ministerio para sacarte de Egipto. Y ese ministerio necesita milagros, necesita señales, portentos y prodigios. Pero hay otro ministerio que te introduce. Hay uno que te saca de Egipto y el otro te introduce a las inescrutables riquezas de Cristo. Ambos son parte de una misma verdad. No es que no necesitemos los milagros. Tú no necesitas un milagro para creer. Tú necesitas milagros cuando tienes un presente problema, una presente necesidad. Nosotros, toda nuestra vida opera sobre un milagro. Tiene que llegar el momento que los milagros, las resurrecciones, las sanidades, la multiplicación de los panes sea lo más normal en nosotros. Y las condiciones están dadas hoy en el mundo para que esto despierte en la iglesia verdadera, en la iglesia del Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe, oh hermanos de Corinto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Punto. Sin embargo, y esta palabrita nos incomoda, sin embargo, porque te va a decir algo que supera lo que te acaba de decir. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo que perece. Hablamos sabiduría en misterios. ¿Qué significa sabiduría en misterios? Explicamos las sombras
los tipos y las figuras del Antiguo Testamento. Entonces, dicho esto, y habiendo puesto este marco de referencia, lo que estamos familiarizados con el libro de Efesios. Yo creo que todo predicador, todo maestro que se supone un maestro del nuevo pacto, debería entender por lo menos 3 libros de la Escritura del Nuevo Testamento: Efesios, Romanos y Hebreos. Por lo menos ahí está la columna vertebral de todo el pensamiento del nuevo pacto. Efesios es la iglesia gloriosa. Efesios es el libro de Josué, la conquista. Y los que estamos familiarizados con el libro de Efesios, entonces vemos que en el primer capítulo se nos relata todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Pablo dice que ya fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, ya fuimos bendecidos. Y en el capítulo 1, solamente en el capítulo 1 te menciona unas 8 o 10 bendiciones, entre ellas la filiación, que tú ya eres hijo, que fuiste reconciliado, que fuiste acepto en el amado. Estas cosas valen, pero mucho más que las bendiciones materiales. Las bendiciones del viejo pacto eran tierras, esclavos, animales, oro y todas esas riquezas que también están incluidas en el paquete. Pero en el nuevo pacto son las de menos importancia, a punto de que el Señor le llama las añadiduras. Muy bien, esas son la provisión, todos los recursos materiales para la visión, provisión. Pero nuestro tesoro no está en la tierra, está en el cielo. En la tierra tenemos la provisión, pero el tesoro nuestro está en el cielo. No más allá del sol, en el cielo, en la dimensión del reino en el que nos movemos ahora. Entonces, el primer capítulo de Efesios nos relata todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Luego viene el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y capítulo 5, donde están explicadas las inescrutables riquezas de Cristo. Toma tiempo y léelo. Y Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo veo sinceridad y humildad en Pablo, no veo que está presumiendo nada, sino está diciendo exactamente lo que él cree. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el único lugar de la Biblia que aparece esta palabra inescrutable es aquí, en Efesios. Ahora, después de contar todas las riquezas de Cristo, llegamos al capítulo 6 de Efesios, el final del libro, y ¿qué encontramos? La batalla, la guerra espiritual. O sea que cuando a ti te dan agua, te dan miel, te dan leche, te dan granado, te dan uva, es porque te están alimentando para la guerra. O sea, nosotros tenemos una dieta de soldados, ¿no? Por eso estamos bien alimentados. Te invito a que leamos Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Esto es lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, subraya esa palabra, lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, del aión, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. La armadura ya supone metales. Por eso, las riquezas de Cristo no son solo leche, trigo, miel, sino también son metales. Porque la armadura es de metal. Se llama la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando David enfrentó a Goliat, un gigantón de cerca de 3 metros, que hizo encoger a todos los valientes de Israel, venía armado hasta los dientes. Se describe todo de bronce, de hierro, de cobre, todo es metal. Los metales son para las herramientas de construcción y para la guerra. ¿Qué pasaría si en la tierra de Canaán tú tienes todos los alimentos y el agua y todo, pero no hay metales? ¿Qué vas a edificar? ¿Con qué vas a hacer las armas? Entonces dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable como debo hablar. Antes que se me olvide, hay un principio básico en una guerra. El principio básico es identificar al enemigo. ¿Contra quién peleamos? Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente, contra los gobernadores, no es contra el coronavirus, sino contra principados, potestades, y te habla de una jerarquía. Esta es una batalla donde el enemigo está armado y organizado de una manera asombrosa. Pero nosotros somos ganadores antes de comenzar. Pero tenemos que entender qué significa vestirse de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos la batalla y la guerra. El último punto del libro de Efesios es la guerra espiritual. Cuando llegamos al capítulo 6, esta es la experiencia espiritual con Cristo. Habrá tenido un disfrute abundante de las riquezas de Cristo, habrá experimentado a Cristo en los capítulos 1 al 5, como lo has disfrutado en todas las bendiciones, pero llega un momento que ahora necesitas capacitación para la guerra. Lo dije esta mañana. Cuando usted viaja por la ciudad, ve muchos edificios en construcción. Usted nunca va a ver a un niño de 5 años con casco amarillo construyendo ese edificio, porque cuando el Señor dice, rogad al Señor que envíe obreros a su mies, separa al niño del adulto. Un día hablábamos con otro pastor y decíamos, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos muchos discípulos y pocos obreros. El Señor no dijo rogar al Señor de la mies que envíe discípulos, sino rogar al Señor de la mies que envíe obreros. El obrero tiene una mentalidad. El obrero no necesita estar emocionalmente elevado en la mañana para levantarse. Él se levanta porque tiene una mentalidad de obrero. Él tiene una meta, él trabaja en un diseño, él trabaja con horarios. Esa es la mentalidad de obrero. Mira, la palabra discípulo aparece cientos de veces en los 4 evangelios. Y en el libro de los Hechos aparece 3 o 4 veces. Se habla de Naasón, un discípulo antiguo. Pero en las epístolas de Pablo no aparece ni una vez. Pablo no usa el término discípulo. Pablo usa el término soldado, atleta, obrero. Todo lo que implica un alto nivel de entrenamiento, de disciplina. Habla de ser siervos en función del trabajo. Habla de que somos embajadores, que somos reyes y sacerdotes. Entonces, todos estos son rangos de madurez. Entonces, aquí estamos
Importante que las piedras, el cobre y el hierro se encuentran en las montañas. Es muy difícil y casi imposible encontrar hierro en los valles y encontrar cobre o bronce, ¿no? El bronce tiene un significado en la escritura, significa el juicio de Dios, el ser probado, tiene que ver con el sufrimiento. Por eso cuando Juan en Apocalipsis dice, me volví para ver al que hablaba conmigo y lo vi con un cinto de oro en sus lomos y los pies como bronce bruñido. ¿Por qué? Porque él fue probado, su andar está probado, su andar es perfecto, bronce bruñido, refulgente como un horno. O sea, el andar de Cristo es un andar que ya fue juzgado, probado. Sus pies no son de hierro, son de bronce, que fue probado, que fue sufrido, que pasó la prueba, que está completamente calificado. Por eso Él puede también demandarnos a nosotros, porque Él mora dentro de nosotros. ¿Recuerdan cuando Juan en la isla de Patmos dice, lloraba mucho, desconsoladamente, porque no había alguien digno de abrir el libro, de desatar los sellos? Y oí una voz que me dijo, he aquí el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Nosotros tenemos nuestro general, nuestro capitán, que tiene los pies de bronce bruñido, probado en el sufrimiento, experimentado en quebranto, y Él está listo para evaluarnos y también para juzgarnos a nosotros. Entonces disfrutamos a Cristo en este nivel, en el nivel del bronce, en el nivel del hierro. Y tengo unas citas acá para leerle. El yelmo de la salvación, cuando nosotros somos atacados por los dardos encendidos del maligno, y a veces vienen pensamientos sucios a nuestra mente, pero sabemos que Cristo habita en nuestro corazón. ¿Cómo aplicamos el bronce, ¿no? ¿Cómo aplicamos este metal en nuestra mente? Recordemos que no somos nosotros, es el guerrero vencedor, Cristo. Él pelea nuestras batallas. Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la que asimismo fuiste llamado, haciendo la buena confesión delante de muchos testigos. Y la buena confesión es que Él es el victorioso. Él es el que consumó la victoria. Él es el que camina en medio de los candeleros de oro, cuyos pies son bronce bruñido, refulgente como un horno. Vístete de Cristo, vístete del nuevo hombre. Pablo dice, de vestidos del viejo hombre, viciado conforme a sus hechos pecaminosos. Entonces, el yelmo está hecho de bronce, nos damos cuenta de que el Señor es perfecto, brillante, aquel que ha sido puesto a prueba y probado. Entonces, por fe ejercitamos nuestro espíritu y decimos al enemigo, Satanás, estoy sucio, soy pecador, pero alabado sea mi Señor. Él es perfecto. Amén. Él es aquel que ha sido puesto a prueba y probado. Y Él es mi protección. Él es mi yelmo en mi cabeza. Podemos ejercitar nuestro espíritu por fe para aplicar a este Cristo probado, aprobado y perfecto como el yelmo para nuestra cabeza. Amén. Así Habla es. de dardos encendidos del maligno. ¿Recuerdan a David en el viejo pacto? La historia que le contó Natán, el profeta. Uno que venía de camino, dice. Uno que venía de camino. Este es un pensamiento que vino a él, hablando de la tentación con Betsabé. Él sucumbió
ante los encantos corporales de Betsabé, que se bañaban cerca de la terraza de su palacio. Y es curioso que dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, o sea, David no debía estar en el palacio, David debería estar en el frente de batalla. Ese es el problema cuando tú te crees que estás más allá del bien y del mal. Cuando nosotros creemos que como ya somos pastores grandes, como ya somos líderes, podemos quedarnos en casa, bueno, ahora todos estamos en casa, mientras nuestros soldados pelean la batalla. Dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. La pregunta, ¿qué hacía David en casa? Él dijo, bueno, soy el rey, nadie me puede juzgar, tengo derecho, estoy cansado. Y en esos espacios es cuando vino uno de camino, el tentador. El resto de la historia ya lo sabemos, y David sucumbió. Entonces, nosotros tenemos que saber que tiene razón Pablo cuando dice, el que crea que está firme, mire y no caiga. Nosotros estamos peleando una batalla contra las huestes espirituales de maldad, pero también contra los apetitos de nuestra carne, contra los conflictos del alma. Las puertas del Hades son los tres componentes del alma: el intelecto, la voluntad, las emociones. El enemigo apareció en el camino de la edificación de la iglesia, según Mateo 16, cuando Jesús se volvió y le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. La pregunta es, ¿a qué le está hablando Jesús? ¿A Satanás o a Pedro? Le está hablando a Satanás en Pedro. ¿Cómo aparece Satanás en el camino de la edificación de la iglesia? Para obstruirlo, porque Jesús acaba de decir, edificaré mi iglesia. Y sabemos que toda la estrategia del enemigo es detener la edificación de la iglesia. Y yo tengo un pasaje acá que lo estoy buscando en Jeremías. Espero encontrarlo. Ahí, tú sales acá con estas herramientas. Nehemías, ya te lo leo, Nehemías. Bueno, termino. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque él acaba de decir, edificaré mi iglesia. Y ahora el enemigo está tratando en un barniz de bondad a través de Pedro, dice, no, ningún mal te acontezca. No vamos a permitir que vayas a Jerusalén a morir, ningún mal te acontezca. Y es notable que la gente que más daño puede hacer a la obra en nosotros son la gente que nos ama. Entonces los afectos naturales compiten con las justas demandas de esta batalla y de la edificación de la iglesia. Ahora, ¿por dónde apareció Satanás en el camino de la edificación de la iglesia? Por el alma no rendida de Pedro. Por ahí apareció. Estas son las puertas del Hades. Por eso Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí en la edificación de la iglesia, tiene que aprender a negar su alma. Tiene que aprender a no respetar sus sentimientos, a no respetar su alma, sus emociones. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo tú puedes negar algo que no disciernes? ¿Cómo tú puedes negar tu alma si no la disciernes? Es más, estamos enamorados de nosotros mismos, enamorados de nuestras opiniones, enamorados de nuestras ideas. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y marca una frontera. Entonces está llegando el momento, por la palabra viviente que está siendo sembrada en millones de hombres y mujeres, nosotros estamos aprendiendo a discernir nuestra alma. Cuando lo que estamos sintiendo es del alma y cuando es del espíritu. Y así podemos negar el alma. Entonces, Satanás es el enemigo furtivo, escondido, que trata de impedir la edificación
de la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Israel entró a la tierra y las últimas riquezas que ellos disfrutaron fue el cobre, el hierro y las piedras de los montes. Porque en esa tierra no solo lo iban a pasar bien, que viva el carnaval, wow, aquí tenemos de todo, no pasa nada. No, todo eso desembocaba en un propósito, edificar la casa de Dios y el templo y la ciudad, la adoración y el gobierno. Nehemías capítulo 4, verso 17 y 18. Aquí están, estos son los líderes de la diáspora, ¿no? Del Aliyah, del regreso. Estos son los reformadores. Dice, los que edificaban en el muro, están reedificando Jerusalén, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Recuerdan a Sanbalat y sus secuaces que los amenazaron, que iban a venir de todos lados para destruir la obra y para matarlos a ellos? Dice que no podían trabajar sino pelear. Aquí hay edificación y batalla, edificación y batalla. Esa es la tarea nuestra. Dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nos esperan días extraordinarios. Estamos siendo entrenados para esta guerra y para esta batalla. Nosotros estamos aquí en nuestra casa, que ya ha soportado 2 terremotos. Más o menos. Sí, y temblores violentos. Y está intacta porque nosotros compramos esta casa cuando estaba, acá le llaman en verde, ¿no? Cuando la están edificando. Esto es hormigón, este es un búnker, ¿no? Con mucho hierro, mucho hormigón, podemos estar seguros. Cuando tú estás en un edificio, en el piso 20, tú quieres saber que eso tiene hierro, que eso está firme. Nosotros vamos a edificar con hierro, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar el hierro? ¿Y cómo vamos a aplicar el cobre? Quiero terminar en esta noche con cómo vamos a aplicar el hierro. La autoridad. Dice el Señor que los regirá con vara de hierro. Esto es la autoridad y el poder, ¿no? Un policía de 1,60 m con su uniforme tiene autoridad y poder. Levanta su mano, detiene todo el tránsito, detiene un camión de 18 ruedas que carga 40 toneladas. Solo con levantar la mano. El camión tiene poder, tiene un motor poderoso, es una máquina poderosa, pero el policía tiene autoridad. Los demonios tienen poder, los principados, las potestades tienen poder, pero nosotros tenemos la autoridad. Y cuando el policía está parado dirigiendo el tránsito y ve que miles de autos vienen por la ruta, él no llama al capitán para decirle, ¿qué hago? Ayúdeme. No, él sabe que tiene autoridad. Solo levanta su mano. Eso es lo que Jesús dijo. No me llamen a mí, ustedes ejerzan la autoridad. Mateo capítulo 18, verso 10. Pero esto es para los maduros. Esto es para aquellos que hemos dejado el pecho de la mamá, que ya nos salieron dientes, que estamos comiendo alimento sólido y que estamos experimentando a Cristo en el nivel de la batalla. Mateo 18, 18. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿quiénes? Nosotros, será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, tu casa, donde hay 2 o 3 ahora, dice, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Autoridad y poder. No podemos negar que el enemigo tiene poder, pero nosotros tenemos la autoridad. Padre, gracias. Gracias por regalarnos este tiempo extraordinario al anochecer del mundo y el amanecer en alguna otra latitud. Donde quiera que haya un hijo tuyo, Padre, derramamos gracia abundante. Que los que nos vamos a dormir esta noche lo hagamos en plena certeza, como dijo tu palabra, en paz me acostaré, así mismo dormiré, solo tú me harás estar confiado. Y también los que están levantándose, los que están amaneciendo también, que tengan un día extraordinario. Los bendecimos donde quiera que estén en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Chao.